podemos esperar hoy de ese pedazo de partido que tenemos dentro de unas horitas entre Inglaterra y Croacia. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo, así que quédate hasta el final porque hay muchísimo de lo que hablar de este partido, que creo que es uno de los que creo que no vamos a saber orientar muy bien por dónde puede ir el partido, porque puede ir por muchos lugares diferentes y no es fácil de adivinar. Vamos lo primero a hablar de la selección inglesa. Yo me espero pues, una selección inglesa tratando de dominar el partido, una selección inglesa tratando de lógicamente imponer su juego, una selección inglesa que busque seguro, esto sí que lo tengo muy claro, a Kane como referencia ofensiva, y vamos a ver cómo consigue encontrar a este jugador ante una selección de Croacia, que no creo que se vaya tampoco a meter demasiado atrás. Por parte de Inglaterra, muchísimo talento individual, capacidad para acelerar de golpe, pues con una arrancada por un lado de Gordon o de Rashford, por otro lado de Saka o Madueke, cualquiera de los dos que juegue en la banda, y también con Bellingham, que supongo que vaya a jugar de titular en la media punta, en ese 1-4-2-3-1 que parece que se vaya a imponer. También mucho, creo, talento ofensivo para que O'Reilly en la banda izquierda o James puedan ayudar sobre todo a los extremos, si se mete Saka a jugar por dentro, como suele ser habitual, y mucho también peligro en los balones aéreos, lógicamente, jugadores como Bellingham, jugadores como los propios centrales, Konsa, Gay y Stones, son jugadores que van muy bien por arriba, que te pueden marcar goles, el propio Kane, y a un gran lanzador de jugadas a balón parado como es Rice, que hay que tenerlo siempre muchísimo en cuenta. Jugadores clave, como te digo, Harry Kane, ese olfato goleador que en un partido malo de Inglaterra es un jugador que te puede marcar un gol y ganas el partido, te llevas los 3 puntos y listo. Y esto sí que puede ser algo muy interesante para la selección inglesa. Y creo que en este sentido, pues hay que tener en cuenta pues, que Inglaterra tiene algo que no tenía hace años y es, yo creo, jugadores más capaces de decidir partidos sin necesidad de hacer un partido completísimo. Creo que un partido flojo de la selección inglesa puede ganar tranquilamente 1-0, 2-0 y resolverlo y ya está. Por parte de Croacia, ¿qué podemos esperar de Croacia? Yo, particularmente, creo que por cómo conocemos a la selección croata, a pesar de que parezca que ya se le ha podido pasar un poco el tiempo a míticos jugadores de la selección croata, como por ejemplo Modric, pero creo que va a ser una selección croata con personalidad, que ya ha jugado muchas fases finales de Eurocopa y de Mundial, que tiene jugadores que llevan mucho tiempo en la selección, capaces de controlar muy bien el partido, no ponerse nerviosos, de también bajar un poco esas revoluciones del partido cuando Inglaterra quiere acelerar, jugar más posicional, y creo que convertir un poco el partido Croacia en esa partida de ajedrez que le puede venir muy bien en partidos de demasiado ritmo, demasiado ida y vuelta, ¿no? Creo que hay muchos jugadores. Creo que creo que no le viene muy bien hoy a Croacia tratar de acelerar demasiado el partido, sobre todo si juega con Ante Budimir arriba de delantero centro, porque claro, ¿qué vas a poner a jugar partido de transiciones para que Budimir corra? No es lo ideal es que Croacia busque tener la posesión del balón, busque instalarse en campo contrario para buscar algún centro, alguna jugada en la que puede poner algo de ventaja aérea a Budimir, que mucho cuidado también porque la selección croata es muy peligrosa en un partido que pueda decidirse por pequeños detalles como un córner, una falta lateral y cosas de estas, que Budimir te marque un gol y que esto haga pues que puedas ganar el partido, ¿no? Yo creo que si Inglaterra hoy quiere correr, Croacia va a intentar todo lo contrario, pararse, juntarse, digamos que bajarle pulsaciones al partido. Esta es la sensación que yo tengo, y sí que veo que el partido se pueda romper con un gol, tanto para un equipo como para otro. En este caso, ya te digo, no creo que en otras previas de partidos sí que os cuento que veo más claro pues que, por ejemplo, un equipo quiere atacar y el otro defender en bloque bajo y esperar a ver qué pasa. En este caso no creo que sea así. Yo creo que los dos equipos van a querer tener el balón. Creo que, además, fíjate que centro del campo, ¿no? Que jugadores tiene la selección, en este caso la selección croata, jugadores que como Modric, como Kovacic, que son jugadores acostumbrados a tener en sus equipos siempre la posesión del balón, acostumbrados a atacar, acostumbrados a jugar muy combinativo. Entonces no creo que les interese tampoco a estos jugadores pasarse durante muchos minutos del partido defendiendo. Esta es la sensación que yo tengo, y donde puede ir el partido, por donde puede ir el partido seguramente. Mucho cuidado también. Esto creo que es uno de los grandes duelos que puede haber hoy
cómo el centro del campo de Croacia trata de parar a un jugador como Bellingham, sobre todo cuando Bellingham pueda tener el balón, porque claro, sí que es cierto que estamos hablando de jugadores mega talentosos de Croacia, como os estoy diciendo, pero sí que es cierto que también es cierto que pues jugadores como Modric, jugadores como Kovacic tampoco son excelentes defensores. Ahí yo creo que la labor de un jugador más pivote posicional, como pudiera ser si es que juega finalmente Susic de pivote posicional, va a ser muy importante para cerrar espacios a Bellingham y que no juegue cómodo. Y por contra, que los jugadores, este triángulo que pudiera ser en el medio del campo entre Susic, Kovacic, Modric, si es que finalmente juegan ellos tres, pues creo que le puede dar mucha superioridad en el centro del campo a la selección de Croacia, precisamente para tratar de mover el balón sin que Bellingham pueda entrar mucho en juego, ¿no? Muy importante también, creo que si finalmente Croacia juega con defensa de 5, como parece que pueda ser, jugando con los dos carrileros, Stanisic por una banda y Perisic por la otra, Guardiol y Sutalo de centrales por izquierda y por derecha, respectivamente, mucho ojo a un jugador joven de 19 años por parte de Croacia, que es Vuskovic, que seguramente jugará, me imagino, como último jugador de esa defensa de 5 y que es un jugador que tiene una salida de balón muy buena y que sí que hemos hecho aquí un vídeo en la academia en el que hemos hablado de promesas. Echar un vistazo, búscale por ahí, que lo hemos hecho hace pocos días para hablar de las promesas de este mundial, y a Vuskovic te le hemos metido sí o sí porque es un jugador que de verdad llama mucho la atención, su tranquilidad a la hora de jugar. Veremos a ver si en un partido de fase final y de debut dentro del Mundial, pues se continúa con esa tranquilidad a la hora de jugar. Lo veremos también y vamos a ver más cosas que nos llaman la atención de este partido que tienes que tener en cuenta. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete, ¿vale?, al canal de la Academia. Cosas que nos van a llamar la atención y que le vamos a poner el ojo a este partido, tener también mucho ojo a lo que puede pasar en caso de que el partido llegue, me invento, al minuto 60, porque cierto es que los cambios pueden tener su importancia, ¿no? Sí que es cierto, pues jugadores como Baturina o Kramaric puedan entrar en el ataque de la selección croata si es que Croacia lo necesita, y en caso de que Inglaterra, en este caso, pues consiga que el partido no llevarlo a su favor, pues jugadores, como te digo, no sé si por la banda izquierda va a jugar Gordon o Rashford, pero cualquiera de los dos que juegue deja en el banquillo al otro y puede salir y hacer unos buenos minutos. Si juega Saka en la banda derecha como extremo, Madueke se queda en el banquillo, también Madueke puede salir en un momento dado, ¿no? E incluso Rogers es otro jugador que pueda entrar, Eze también es otro jugador, y en caso de que la selección inglesa necesite cerrar el partido porque va ganando 1-0 y en los últimos 10-15 minutos necesita apuntalar su defensa, pues jugadores como Gay, creo que en caso de que Stones y Konsa se jueguen de titulares, pues le pueden dar también mucho a la selección, o incluso el mítico Henderson, que no sabemos si tendrá minutos. Veremos a ver. Creo que tiene 5 o 6 jugadores para entrar con garantías la selección de Inglaterra. Todo por decidir. Yo me la juego, creo que hay un 60% a 40% de probabilidades ahora mismo de que Inglaterra pueda ganar, y creo que sobre todo ese puntito más que te doy probabilidades por precisamente profundidad de plantilla. Creo que tiene más velocidad arriba. Creo que en un mal partido de la selección inglesa es más fácil que Inglaterra pueda ganar a que en un mal partido Croacia pueda ganar, pero Croacia también tiene mucha experiencia gestionando partidos límite, jugando partidos contra selecciones, ya tiene mucha experiencia con muchos de sus jugadores, así que mucho ojo, porque si esperas una sorpresa en este Mundial, este partido seguramente te lo puede dar. Nos vemos en próximos partidos del Mundial. Echa un vistazo a todo lo que vamos comentando para ahí y nos vemos en siguientes